podría tratarse de la reunión más improductiva e innecesaria de la historia. Un grito de agonía, es lo que se ha vivido en Kiev, amigos. Y no hablamos de una operación militar, no. Hablamos de una reunión entre líderes europeos, líderes, entre comillas, de la Unión Europea, que se hicieron presentes en una reunión bastante, hay que decirlo, improvisada en cierto modo, accidental, con ausencias notorias, una reunión que se dio en Kiev para supuestamente consolidar el apoyo de Europa a Ucrania, ahora que se habla de una negativa total por parte de Donald Trump al señor Volodymyr Zelensky. ¿Qué ha pasado en esta reunión? ¿Qué se ha hablado? ¿Qué se ha dicho? ¿Sirve de algo? ¿No sirve para nada? ¿Cómo lo han tomado los rusos, amigos? Vamos a hablar de este y otros temas en nuestra conversación de hoy con un invitado de lujo, analista internacional, amigo de la casa, el señor Fernando Moragón, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio. Fernando, ¿qué tal reunión? ¿Qué aquelarre ha sido que se ha llevado a cabo en una fecha que hay que decirlo también importante, importantísima? Así es, encantado como siempre de estar contigo, Enzo, y con vosotros, con Prensa Alternativa, y efectivamente lo que hemos visto allí, a ver, hay circos mucho más serios que eso, es decir, lo que hemos visto allí es realmente, bueno, hemos visto varias cosas, una de ellas es la impotencia convertida en reunión, por llamarlo de alguna manera, es decir, un montón de líderes de países insignificantes e irrelevantes reunidos para apoyar a un señor Zelensky que le quedan 4 días en el cargo. Es decir, esa cosa más surrealista que se ha visto. Es decir, ¿por qué? Bien por la vía suave. La vía suave tiene, es decir, bien, hacemos unas elecciones y tal, y a este señor, bueno, pues le buscamos un exilio dorado por ahí en algún lado y que no moleste. Esta es la suave. Si se sigue poniendo farruco, Arestovich decía, que fue asesor de Zelensky hasta que este le despidió, y debe conocerlo suficientemente al personaje, decía que teniendo en cuenta pues eso, el personaje y sus características, que este no va a ser listo, como lo sería cualquiera, y bueno, me voy, dejo esto así más o menos sin que se note mucho y a vivir, que son 2 días con todas mis villas y todo el dinero que he robado y estas cosas. No, parece ser que el tipo ya está muy chiflado y va a ir hasta el final, ¿no? Hay que llevar la guerra hasta el final, lo que le va a costar posiblemente la vida. Pero bueno, porque la vida se la van a quitar los norteamericanos, no los rusos, porque están bastante hartos de él. Y si sigue en esa línea, pues en fin, ya sabemos lo de los accidentes. Pero bueno, por un lado tenemos una escenificación de apoyo a Zelensky por parte de una Europa absolutamente irrelevante, ridícula, que no está invitada a esto, es decir, y que quiere que la inviten, pero no va a ser invitada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la real política, la política de verdad, la geopolítica de verdad, no la que deliran los idealistas, estos que se creen las tonterías de la democracia y los derechos humanos y los valores compartidos por las democracias y tal. Todo esto es una pata de tontería, no tiene sentido. Y además han demostrado los líderes europeos que no es más que retórica, que la práctica es justamente la contraria, que si se lo pregunten a los rumanos, ¿no? O a los georgianos y estas cosas. Bueno, pues estos señores se reúnen ahí, además, prácticamente lo que están ahí es wotanistas de estos ya que lo llevan en el ADN, como el presidente Mattarella de Italia, no va Meloni, va Mattarella, que es un don nadie, porque el presidente de Italia es una figura prácticamente decorativa, no tiene poderes reales, o tiene muy pocos poderes, es decir, no pinta nada, ¿no? Pues mandan a este, que hizo un artículo absolutamente lamentable hace unos días, de vergüenza ajena, además mintiendo, como suele hacer esta gente, pero bueno, ¿y quiénes estaban allí? Estaban los... Es que, claro, da la risa. Estaban los daneses. La primera ministra danesa ha dicho que es que la paz, que es preferible, que es menos peligrosa y por lo tanto preferible la guerra que la paz. ¡Toma ya! Un país de 6 millones de habitantes al que le van a quitar Groenlandia y los norteamericanos. De risa. Pero espérate, que el show no ha hecho más que empezar. O sea, el circo de esta banda de payasos estrafalarios, pues es que ha sido uno detrás de otro. Es decir, los de Estonia diciendo que le van a dar a Ucrania, atentos, con esto ya los ucranianos han ganado la guerra.
que le van a dar 10.000 municiones de artillería, 10.000. Eso más o menos les puede durar a los ucranianos, si lo distribuyen bien y lo optimizan, para 3 días. Esta es la Europa que va a respaldar a Ucrania en su guerra heroica contra Rusia. Si es que no tienen nada que ofrecer. Pero es que, claro, dices, es que ya digo, el ridículo más espantoso, Pedrito Sánchez diciendo que, venga, voy a dar 1.000 millones. A ver, 1.000 millones, tal y como están las cosas en Ucrania, pues yo no creo que no les dura ni un mes. Es decir, es que todo es una payasada, es ridículo. Macron, que ya había hecho dos veces el ridículo, con 2 convocatorias absolutamente delirantes y absolutamente improvisadas, vejatorias, a cuál peor. La primera con los wokistas globalistas, fundamentalmente de Europa Occidental, es decir, ni siquiera llamó a todos los de la Unión Europea o una reunión conjunta OTAN-Unión Europea, sino norteamericanos, yo qué sé, algo así. Pues allí estaba la von der Leyen y estaba Mark Rutte, es decir, estaba el secretario general de la OTAN y estaba la presidenta de la Comisión Europea, con lo cual aquello no se sabía qué era. Bueno, pues ya digo, ves la imagen y parece una boda, es decir, le quitan las banderas y para aquello parecía una boda, es decir, sin agenda, sin nada, es decir, pues es una reunión para intentar consolarse unos a otros e intentar tranquilizarse porque estaban todos en modo pánico. Siguen en modo pánico, ¿no? Por eso Macron ha ido a ir a ver a Trump deprisa corriendo, porque un vasallo, cuando se ve en peligro, va a ver al emperador. A ver qué decide el emperador, porque bueno, si no, mal van las cosas. Pero fíjate que... Y que luego, como hace esta desastrosa reunión, claro, los que no están invitados en Europa se quejan, entonces tuvo que hacer una segunda invitando a los países fundamentalmente de Europa Oriental, de los Balcanes, etcétera, a los que no había invitado, porque claro, los considera de segunda categoría. Bien, pero la idea, otra de las ideas principales es que esto va a pasar a la historia, como una vergüenza absoluta, ¿no? De hasta qué punto ha caído Europa cada vez más camino de regímenes totalitarios y cada vez más con cierto tinte fascistoide. ¿Qué han hecho estos señores hoy? Han ido a Kiev a apoyar a un dictador que además es la dictadura más cercana ideológicamente y por sus apoyos en el poder a la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial o de los años 30. Es decir, han ido a apoyar a nazis. Tal cual. Esto sí que es de una gravedad y de una irresponsabilidad absoluta. Pero bueno, estos señores con esto lo que están demostrando es su verdadero rostro. Acordémonos siempre del jardín de Borrell, la supremacía blanca. ¿Qué es esto de la supremacía blanca? El racismo, el clasismo, pues esto es lo mismo que defendían estos señores de Alemania en los años 30 y 40 hasta que los derrotaron. Es decir, si es que en el fondo es lo mismo o muy parecido, para ser más exactos. Hay una raíz ahí europea, anglosajona, colonialista, pero bueno, en este circo que han montado, en el que han ido además los que menos pintan, o sea, allí estaban pues los bálticos, los nórdicos, países pues como Finlandia, que tiene 5 millones de habitantes, una cosa así, ya ves tú lo que van a hacer, ¿no? La señora, ya digo, todos estos diciendo tonterías. Bueno, este es el esperpento que han montado hoy los europeos. Y al final dicen, pero ¿ustedes qué tienen? Pero si sus países están en quiebra técnica. Es decir, están endeudados hasta las cejas. ¿Qué van a ser? ¿Endeudarse más para ayudar a Ucrania? Si es que el problema de Ucrania, como hemos dicho ya muchas veces, ya no es de financiación, ni siquiera de armamento militar. Pueden seguir sosteniéndola mandándolas muchos drones, eso sí. Pero aún así, uno de los objetivos militares actualmente de los rusos es los operadores de drones, con lo cual van a la caza de operadores de drones. Ni siquiera los drones como tal. Los operadores de drones es el objetivo número 1 de ahora mismo de rusos y ucranianos. Pero claro, los rusos tienen mucha más capacidad de machacarlos. Y entonces, bueno, es decir, y su principal problema es que no tienen efectivos, que no tienen gente.
que ya no les quedan, que es un Estado fallido, que demográficamente eso no da más de sí, como si movilizan a gente de 14 años. Da igual. Es decir, Cierto. es que y todavía te encuentras impresentables, hoy he estado yo con uno de ellos, que te están defendiendo lo indefendible. O sea, que con relatos absolutamente delirantes de que Putin es el gran malvado del mundo y que está intentando, y que no ha hecho más que guerra desde que ha llegado al poder. Claro, dices, te quedas pasmado. Dices, sí, ¿y tus norteamericanos? ¿Qué hicieron en Afganistán? ¿Qué hicieron en Irak? ¿Qué hicieron en Libia? ¿Qué hicieron en Siria? No sé, que les Algo llamaron, reconocido el propio Trump, ¿no? hicieron de ONGs, es decir, es que Sí, claro, que te vengan diciendo estas cosas es una cosa delirante. Diciendo, no, lo que hizo Putin en Georgia, dices, hombre, lo que hizo Putin en Georgia es reconocido por el actual gobierno georgiano como una provocación del entonces presidente Saakashvili, que atacó a las tropas rusas que estaban como fuerzas de interposición de paz y también, por supuesto, a las tropas que tenían la República de Osetia del Sur, en ese momento todavía perteneciente a Georgia, pero con una independencia de facto. Bueno, pues o sea, el agresor fue Georgia. ¿Qué ha hecho? Claro, es que lo de Chechenia, bueno, lo de Chechenia es una guerra interna. Es decir, en cualquier caso, es un conflicto interno. Cuénteme usted. Bueno, pues es el culpable, no ha hecho más que, digamos, unos delirios. En fin, no me enrollo más con esto, pero el esperpento que han hecho es tremendo. Y bueno, lo que vamos a ver es una etapa, esto es la clásica etapa del pataleo. Y a la que apoyamos a Zelensky y tal, no sé qué. Zelensky está caducado y ya no tiene mucho recorrido. Y en cualquier caso, ya digo, Zelensky ya no pinta nada ni cuenta nada. Se van a deshacer de él de una manera o de otra. La pregunta es Ya cómo, ¿no? veremos cuál. Es la pregunta que muchos hacen, el cómo va a Sí. ser la figura. Yo recuerdo hace poco leí un artículo en Izvestia, un medio ruso, hablaban sobre la posibilidad de que Ucrania permita el ingreso de fuerzas estadounidenses para llevárselo a Zelensky, a Estados Unidos, para llevárselo a la Casa Blanca, blindarlo. Sí. Algunos creen que en realidad el objetivo real es llevarlo a juicio por los millones y millones de dólares que se han perdido en el camino. Esta información, tú sabes, Fernando, en estas épocas que corre, que muchas veces son acertadas, otras veces es una patina, pero lo que sí es algo real y podemos mencionar de la reunión de hoy en Kiev, que por cierto es la demostración de lo que es precisamente la hipocresía de Europa, porque tienes a un Zelensky sonriente, ¿no? Bueno, claro, muchos dirán es parte de la diplomacia, pero está muy de espaldas a una realidad que precisamente traía a colación. La reunión de hoy tenía como objetivo que Ucrania sienta un respaldo masivo y la única promesa que se puede considerar es la de Ursula von der Leyen, quien dice que probablemente en 2030 Ucrania podría unirse a la Unión Europea. Ese ha sido el regalo llevado por Ursula von der Leyen a Volodymyr Zelensky en esta reunión. Ha dicho 2030 probablemente Ucrania podría formar parte del bloque, ¿no? La locura total. Esto es lo mismo que si yo digo, mira, Enzo, tú tranquilo, en 2030 probablemente, Elon Musk es amiguete mío, podremos ir a Marte. Como no va a ser posible en 2030 ir a Marte, pues yo te puedo decir lo que te dé la gana, porque no vamos a poder ir. O sea, esto es un delirio. Pues esto es lo mismo. Lo más probable es que en el 2030 la Unión Europea ya no exista. La OTAN ya la dan por caducada. Quiero decir, hay declaraciones del recién triunfador de las elecciones alemanas, el señor Merz, que dice la prioridad debe ser reforzar Europa y tal. Bueno, para lo que ha dicho básicamente, que no tiene nada claro que en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, pues la OTAN siga existiendo. Y lo dice Merz, no lo digo yo. Que es obvio, es decir, el acuerdo, es decir, la base, luego habrá muchas más cosas que negociar, pero un principio básico del acuerdo entre Estados Unidos y Rusia es la creación de un sistema de seguridad
común, compartido, que se basa en el principio de que la seguridad de uno no se puede hacer en detrimento de la seguridad de otro, que es lo que ha defendido Putin desde el principio. Y es por lo que ha habido la guerra en Ucrania, producto de que la OTAN, los occidentales, Estados Unidos, el imperio, con los tontos de los europeos, han querido impulsar, han ido impulsando todas las ampliaciones de la OTAN hacia el este, presionando a los rusos hasta llegar al caso de Ucrania, que ya era vital, ya era estratégico, porque se estaba construyendo la seguridad, entre comillas, de unos en contra de la seguridad de otro que era Rusia. Los unos eran los de la OTAN. Y hasta ahí no se podía llegar. Bueno, pues entonces, claro, esta va a ser la base. A partir de ahí se negociarán muchas cosas, ya veremos, pero... Y esto supone el final de la OTAN. Quiero decir, no se puede construir algo nuevo, una arquitectura de seguridad común con la OTAN viva y coleando. De hecho, pues eso, ya se la han cargado, y lo dijo Van, lo ha dicho, ya ha hecho todo el mundo. Es decir, esto ya, que todavía se siga defendiendo por parte de muchos analistas de estos de los que están pagados por la USAID, que la OTAN tiene futuro. Entonces, claro, yo puedo prometer, puede salir Ursula von der Leyen y decir, no, yo te prometo que vas a estar en la Unión Europea en el 2030. Bueno, si para el 2030 lo más probable es que no exista la Unión Europea. Y además en el 2030 tampoco va a estar ya Ursula von der Leyen, o sea que como presidenta en el caso de que exista. En fin, todo esto son palabrería que no va a ningún lado, o sea, son promesas vacías. Lo interesante es que probablemente para 2030 tampoco exista el propio Zelensky. Claro, ni Zelensky, es posible que por no existir, no exista ni Ucrania. Ya lo veremos. No. Y hablando de eso, Fernando, hoy, hace minutos en realidad, habló Vladimir Putin, concedió una entrevista a Pavel Zarubin, un periodista, sí. Una entrevista en la que ha soltado algunas declaraciones que no han caído nada bien en algunos medios occidentales, ¿no? Básicamente lo que dice Vladimir Putin es que Rusia está lista para explorar sus tierras raras con los socios extranjeros. Esta es una declaración que ha hecho Vladimir Putin, ¿no? La exploración de tierras raras de nuevas regiones, refiriéndose, por supuesto, a lo que significa hoy en día la controversia respecto al territorio ucraniano, ruso, dependiendo de la perspectiva. Y por supuesto habló también sobre lo que piensa él respecto a Ucrania. Él no se opone en absoluto a que Ucrania pueda sobrevivir como Estado, ¿no? Lo que dice sí Putin es que no van a permitir que Ucrania sea una cabeza de puente. No van a permitirlo, y que si hay que acabar con algo es precisamente con esa cabeza de puente, más no con Ucrania. De hecho, dice, aspiramos a que en un futuro muy cercano haya una relación bastante amical con nuestro vecino Ucrania. Palabras de Putin de hace algunos minutos, Fernando, lo de las tierras raras, que es una situación que ha generado mucha controversia en los últimos días, ¿no? De Estados Unidos también hacen un llamado al respecto. El propio Boris Johnson dijo que el acuerdo de tierras raras podría beneficiar a Ucrania. Hay muchas cosas que están pasando en estas horas, ¿no? Las tierras raras. Cualquier cosa que diga Boris Johnson hay que ponerla con muchas comillas, porque nosotros sabemos que es un mentiroso compulsivo y un sinvergüenza patológico. Es decir, entonces, bueno, este tipo, en fin. Antes de meterme en eso, un pequeño dato de los impresentables de los europeos, ¿no? Estos que van a salvar Ucrania y a derrotar a Putin. Verás, este es el dato. En Europa, perdón, en la Unión Europea, más restringido, más de 47 millones de ciudadanos de la Unión Europea no pueden pagar la calefacción, lo que supone más del 10% de la población de los países de la Unión, afirma Eurostat citando datos de la Confederación Europea de Sindicatos. En comparación con el 2019, el número de personas en situación de pobreza energética ha aumentado un 50%, pasando de 30,8 millones a 47,5 millones en 2023. Nos falta todavía datos 2024, no quiero ni pensarlos. Estos son los que van a defender. No pueden ni calentarse, ni calentar a su propia población y van a derrotar a Putin. De verdad, es que es patético. No me pongo a reír porque es bueno, porque es lamentable. Bueno, pues a lo que tú dices, lo de las tierras raras. A ver, que en esto hay mucha confusión.
No, por lo que yo he podido leer, no hay muchas tierras raras aparentemente en Ucrania. Y las que hay son de difícil extracción, con lo cual no son rentables. A ver, tierras raras son los lantánidos. En la tabla periódica de los elementos, uno va y ve eso, tierras raras y partidas en dos grupos, los actínidos y los lantánidos. Bueno, pues los que valen, digamos, son los lantánidos. Y a veces se le meten otros elementos como el itrio y el escandio. Hay algo de escandio en Ucrania, que no son tierras raras estrictamente, pero que, bueno, más o menos son asimilables a lo que serían las tierras raras. Eso es una cosa. Y luego está porque Trump suelta lo de tierras raras porque tampoco se entera mucho y le da igual si son tierras raras o lo que sea. Lo que todo indica es que Trump estaba hablando, más que de las tierras raras en sí, de los minerales que se suelen llamar estratégicos o minerales críticos para una economía, sin los cuales esa economía se hunde y de los que la Unión Europea prácticamente no tiene ninguno. Con lo cual, vamos bien, ¿no? Pues bien, ¿qué es a lo que se refiere? Sí que hay minerales, cobre, por ejemplo, es decir, en ciertas cantidades importantes en Ucrania. Lo que más tienen es carbón. Y carbón, el centro carbonífero por excelencia, con diferencia, es Donetsk. Y Donetsk se lo quedan los rusos. Ya lo tienen prácticamente conquistado. También tienen litio, pero el litio está en la parte conquistada por los rusos, con lo cual la mayor mina. Luego tienen un poquito por ahí, pero poco ya. Es decir, con lo cual el litio, pues también, no cuenten con ello. Es posible, no me extrañaría, que haciendo una concesión, en este intercambio de concesiones mutuas, pues Putin se comprometa, entre comillas, porque Rusia sí tiene tierras raras. No es el principal productor mundial de tierras raras, pero sí tiene. El principal productor de tierras raras, como sabéis, es China. Y además en unos niveles incomparables con cualquier otro país. Es decir, más del 50% de las reservas probadas están en China. Y aproximadamente más del 70% del mercado está en manos de los chinos. Es decir, que solo el menos del 30% de lo que se produce no es chino. El resto es chino. Además, y esto también es importante, ellos tienen también como el 80%, el 90% digamos, del proceso de, no solo de extracción, sino de separación y, digamos, refinamiento de estas tierras raras. Porque estas tierras raras no se encuentran así por las buenas como quien se encuentra una pepita de oro y tal, no. Estas están mezcladas con mucha tierra, con otros minerales, son desde el punto de vista extractivo, extremadamente contaminantes. Es decir, se necesita emplear mucha energía, cantidades enormes de procesos de separación, grandes excavadoras en minas abiertas, etcétera. O sea, esto contamina más que muchas de las tonterías de la Agenda 2030 ecológica. Por eso, los norteamericanos, que fueron los principales productores de tierras raras durante mucho tiempo, cuando vieron que los chinos podían serlo, dijeron que lo hagan los chinos y que ellos se traguen toda la contaminación que esto va a generar. Pero claro, los chinos llegó un momento que dijeron, pues ahora yo tengo el monopolio y os vais a enterar. Las tierras raras también las tienes en otros sitios, en menores cantidades, pero el caso de Groenlandia, famoso que ha salido, por eso se quiere quedar. Tiene más razones, no solo es una, tiene muchas razones para quedarse con Groenlandia, entre otras cosas, porque tiene tierras raras que se pueden explotar. Y Estados Unidos está intentando poner la mina principal que tenía de tierras raras en Estados Unidos en funcionamiento, pero le llevará tiempo y no cubre ni de lejos. Por eso tanta preocupación por las tierras raras. Pero tierras raras, por el momento, de lo que se sabe, incluso consultando, me parece que era el Servicio Geológico Nacional de Estados Unidos, que suele ser bastante fiable, dentro de lo que cabe, no hay muchas, ni es rentable su extracción. Ya digo, hay otras cosas, pero sí tienen muchos minerales, también tienen gas, tienen también gas de esquisto, es decir, de fracturación hidráulica, tienen.
pero tierras raras en concreto, no. Apenas, y por lo que se ve, no mucho. Cuando habla Trump, que no se enteraba tampoco, ya sabemos cómo es Trump, dice, los tierras raras, lo que está diciendo básicamente es que quiero minerales estratégicos, que puede ser, ya digo, algunos como el cobre, relativamente abundante, pero es que sin cobre no hacemos nada. Los alambres no funcionan sin cobre. Y como sabemos, el principal país productor mundial de cobre es Chile, es decir, pero con diferencia de largo en cuanto a reservas, etcétera. Por eso y otras razones le pegaron el golpe de Estado a Allende. Entonces, todo esto se ha montado aquí una pelota. No, pero en realidad, bueno, perfectamente Putin puede, no es tanto. Es decir, todo para justificar el saqueo que va a hacer Estados Unidos. Mira, me voy a quedar con todo lo que vale. ¿Qué es lo que vale? Pues las reservas minerales que queden en manos de los ucranianos, más las tierras negras y algunas industrias o algunas otras cosas que sean de valor. Porque tengo que resarcirme de todo lo que se ha invertido. Puede llegar a un acuerdo, no lo sabemos, por lo que me cuentas de Putin, a lo mejor puede decir, bueno, pues los minerales estratégicos que van a estar en manos de los rusos, en zonas de la antigua Ucrania, bueno, pues podemos llegar a un acuerdo para venderos o, en fin, algún tipo de cosa, o para hacer una explotación conjunta, etcétera, etcétera. Pero no creo que la cosa pase más, entre otras cosas porque tiene que cuidar a sus aliados principales, que son los chinos, los que, como te he contado, son los principales productores mundiales de tierras raras y que, en el caso de que los norteamericanos se pongan muy tontos y que lancen una guerra económica ya muy brutal, pues una de las armas clave que tienen es cortar el suministro de tierras raras a Occidente y tendríamos un hundimiento de la economía sin precedentes, porque las tierras raras se utilizan para casi todo y son fundamentales para esto, por ejemplo. A ver, para los teléfonos móviles, para los ordenadores, para la industria militar, para la aviación civil, incluido incluso para la medicina, para determinada maquinaria médica, etcétera, para crear magnetos para diferentes usos. Es decir, se usa para todo. Entonces, si te quedas con esto, te vas a la prehistoria. O sea, olvídate de Internet, olvídate de los ordenadores, olvídate del móvil, olvídate de todo eso. Olvídate de las granjas de servidores estas enormes que tienen por todos lados. Olvídate también de eso. O sea, y eso es una baza que China jugará a lo grande solo en el caso de que se vea muy arrinconada, muy presionada, porque eso sí que llevaría a una crisis económica mundial brutal. Pero vamos, que cuando Trump, que ya sabemos que, en fin, igual que te dice lo de es que han muerto millones de personas en la guerra de Ucrania. No han muerto millones. Las cosas como son. Es decir, han muerto cientos de miles, que no es poco, juntando las dos partes, pero millones. Pero bueno, Trump da datos un tanto, en fin, vamos, poco fiables, no, lo siguiente. Y cuando habla de las tierras raras, pues se está refiriendo a esto. Pero, y que quiere cobrarse lo que se ha gastado el amigo Biden. Y se lo va a cobrar fundamentalmente en especie a los ucranianos, porque están endeudados y no tienen nada, y a los europeos se lo va a cobrar en dinero. Bien vía aranceles o lo que se le ocurra, porque los europeos, en tanto que son vasallos del imperio, en última instancia, es decir, pueden protestar, pero no se pueden rebelar. Pues si se rebelan, les van a torcer el brazo o les van a romper la cabeza. Y saben que lo hace, que Estados Unidos nunca ha tenido problemas en hacer esas cosas. Incluso si alguien se pone muy tonto, pero muy tonto, a lo mejor un lobo solitario se lo carga. Acordémonos, no digo yo, modo alguno, que eso fuera planificado por algún servicio de inteligencia occidental, incluso del otro lado del Atlántico. No, pero acordémonos del famoso asesinato de los Palme. Por ejemplo, un tipo que estaba tocando mucho las narices en su momento. Quiero decir que bueno, y estos son muy cobardes, quiero decir, estos no se van a arriesgar nada. Con lo cual llegará un momento en que Estados Unidos dirá, bueno, se acabó el pataleo, ya está bien. Ahora vais a hacer lo que yo os digo, porque si no hacéis lo que yo os digo, pues vais a sufrir las consecuencias.
Y Estados Unidos sigue siendo una gran potencia, aunque en decadencia, pero todavía lo sigue siendo, y Europa no es nada. Como decíamos antes, no tiene minerales estratégicos, con lo cual tú tienes que comprar todo fuera. No tiene petróleo ni gas, no tiene energía, no tiene uranio. Es decir, no tenemos, ni por no tener, no tenemos tecnológicas como Amazon, Google, todas estas. Si es que no tenemos nada. Por eso somos irrelevantes. No tenemos ejércitos serios. ¿Qué van a ir, por favor? ¿Qué van a ir? Los estonios con los 10.000 hombres que tienen en total. El ejército estonio son 10.000 hombres. ¿Qué van a ir? Es decir, si lo vemos lo de Macron, que es impresentable, no, vamos a mandar tropas, tal, luego dicen, bueno, no, a ver, he querido decir no que vamos a mandar tropas a combatir, no, como fuerza de interposición de paz, en el caso de que se llegue a un acuerdo de paz, se acuerde que haya fuerzas de interposición de paz y estemos respaldados por los norteamericanos. Es decir, algo que estamos seguros de que no va a suceder. Bueno, así ya puedo hacer promesas y decir que voy a intervenir en Marte. Digo, mira, voy a intervenir, yo qué sé, eliges un país, en el Congo o en Arabia Saudita, siempre y cuando, claro, rusos, chinos, norteamericanos estén de acuerdo, garanticen que yo allí con mi fusil no me van a atacar y haya tropas que me den cobertura y los propios saudíes acepten que yo esté allí. Que de risa. Es decir, total. Sí, claro, sí, sí. es decir, es que de risa. Lo que dice esta gente de verdad no son serios. Entonces lo están tomando el pelo y van haciendo este tipo de declaraciones que en cuanto te das cuenta dices, esto no tiene ningún fundamento. Ahora ha salido Steinmeier, el británico, también diciendo, vamos a mandar fuerzas y tal, no sé qué. No lo van a hacer. Porque otra cosa es que sí, porque eso ya lo están haciendo. Y ahí está la peligrosidad. La peligrosidad del momento es que tenemos un Zelensky desesperado que no está dispuesto a irse de, es decir, y que quiere ir hasta el final, y ahí puede hacer cualquier chaladura y puede provocar un incidente que sea, bueno, que sea muy, pues eso, atacar una central nuclear, por ejemplo, con drones y que monte un lío, pero vamos, tremendo. No, y puede hacer hoy, cualquier... por ejemplo, hoy, Fernando, Sí, por ejemplo, apareció la noticia de que hubo un amago, un intento de atentado en el consulado ruso que está en Francia. Se habló mucho hoy temprano de esto. No pasó a mayores, pero yo recuerdo que hace algunos días la inteligencia o el servicio de inteligencia exterior ruso había adelantado que Ucrania tenía un plan muy grotesco, un plan grotesco que tenía que ver con atacar algunas ciudades de Europa donde hubiese una representación diplomática por parte de Rusia. Parece que esto ocurrió más temprano de lo esperado, pero sin consecuencias fatales. Sin embargo, es un aviso, ¿no? Esto, fíjate lo que te digo. Es decir, esto, aunque ahora se pusieran a atacar como locos embajadas y consulados rusos en Europa, donde fuera, esto no va a hacer que Putin pierda la paciencia. O sea, está ganando la guerra, sabe que la va a ganar, sabe que le quedan meses posiblemente para que se termine la guerra como ganador. Es decir, como ganador absoluto, con todas las concesiones prácticamente que le van a hacer los norteamericanos, que les importa un pimiento Ucrania. Puede que haya incluso referéndums, yo no lo descarto, es bastante probable, de hecho, en lugares como Odessa, históricamente rusos o rusófonos, es decir, en otros lugares como por ejemplo Kharkov, etcétera, etcétera, y lo que va a pasar a Rusia va a ser bastante grande, no lo que vemos ahora, no lo que vemos ahora de Zaporilla, Gerson, Zaporilla, Donetsk y lugar, no, va a pasar mucho más. Esto ya hay que darlo por hecho. Con lo que va a quedar de Ucrania va a ser un estado fallido, bastante controlado por los rusos, desde el punto de vista militar y otras cosas, desmilitarizado. Y ya digo, todavía no sabemos qué es lo que va a quedar, pero no va a quedar mucho. De hecho, hay una parte del establishment ruso, bastante importante, que lo que quieren es que no quede nada, que desaparezca como estado. En cualquier caso, va a ser un estado fallido y irrelevante. Porque no olvidemos una cosa, y esto sí, si además los rusos, que a lo mejor no lo hacen porque como tienen una idea absolutamente buenista de la guerra, que inconcebible, pero bueno, esto simplemente con aplicar, digamos, abrir las puertas
para que los territorios conquistados por los rusos, no los que tienen ahora, sino los que ya están metiéndose como Dnipropetrovsk, etcétera, en Kharkov y tal, es decir, en todo eso, abran la puerta y digan, mire, quien quiere se puede ir a la otra parte. Con eso vas a vaciar Ucrania. Y además diciendo, porque el nuevo gobierno va a hacer lo que quieran los rusos, van diciendo, abrimos las puertas y lanzamos un montón de refugiados más a Europa. Se va a quedar vacío. Es decir, lo que quede de Ucrania va a ser un estado fallido y vacío. Con lo cual, bueno, va a ser un estado irrelevante, porque lo que no va a permitir Putin de ninguna manera es, como tú bien señalabas, una cabeza de puente. Y que hacemos ahora un alto el fuego o una medio paz, como los acuerdos de Minsk, ¿para qué? Para que luego otra vez volvamos a la misma dentro de unos cuantos años, porque Trump va a estar 4 años y ya veremos lo que pasa luego. Si vuelven otra vez los demócratas wokistas, globalistas, pues no se sabe. Y que, con lo cual, él no se puede permitir que quede una Ucrania que sea, pues eso, que tenga capacidad para volver a atacar a Estados Unidos con la ayuda de los europeos, los norteamericanos, etcétera. Con lo cual, lo que va a quedar de Ucrania va a ser un sitio, si es que queda, que tampoco está claro, va a ser algo muy pequeño o relativamente pequeño y completamente desmilitarizado, con un gobierno más o menos controlado desde fuera, casi como si fuera un protectorado por los rusos, y ya digo, con control ruso sobre el terreno de lo que pasa allí. O sea, esto de los acuerdos de Minsk, que firmamos un tratado y nos fiamos de lo que... No, de lo que habéis firmado vosotros, ni hablar. Es decir, van a estar sobre el terreno viendo lo que se hace y lo que no se hace. Y seguramente incluso con tropas rusas. Digamos, de vigilancia y de inspección de cómo está la situación. O sea que a pesar de las tonterías de los europeos están ahora mismo muertos de miedo y van a seguir haciendo lo que ya ha hecho su patrón norteamericano. En cuanto la cosa se ponga un poco peor, lo van a dejar tirado del todo. También los europeos, incluso los fanáticos bálticos, que ahora mismo están muriéndose por no tener energía, es decir, porque tienen unos precios ahora mismo de la electricidad por las nubes. Bueno, pues no. Ya digo, en cuanto Estados Unidos se ponga serio, pondrá firmes a todos los europeos y se acabará la tontería. Y esto pues ya veremos cuando lo hace, es decir, tampoco tiene la prisa. No olvidemos una cosa, que es que yo siempre lo digo, pero es que Trump lleva un mes y 4 días. Es decir, que no lleva 5 años. Es decir, que es que en un mes ha hecho más o ha pasado más cosas, o ha habido tantos vuelcos, mucho más vuelcos que en Biden en 4 años. Se ha cargado a OTAN. Es decir, ha empezado a pactar con los rusos. No solo el tema de Ucrania, sino en muchos aspectos que todavía conocemos mal. Ya se han creado 5 o 6 comisiones, no me acuerdo el número, específicas por parte de rusos, conjuntas y norteamericanos para tratar muchos otros temas que no son Ucrania. Que nadie se crea que esto es un tema solo de Ucrania. Entre ellos el tema de Oriente Medio. En el tema de geopolítica, pero también el tema de la energía, el tema de la inteligencia artificial, minerales estratégicos, es decir, el tema de la economía y el dólar, el papel del dólar en la economía mundial. Se están tratando muchas cosas que son mucho más importantes, algunas de ellas que el destino de Ucrania, que se da por hecho y que Ucrania sí que se ha perdido. Es decir, de ahora de lo que se trata es de ver, pues eso, lo que queda de Ucrania y si Zelensky la lleva a una destrucción aún mayor o al final se deshacen de Zelensky más o menos rápidamente, montan unas elecciones fraudulentas, que son lo de menos, y proclaman a alguno que haga lo que le digan los norteamericanos y punto. Esto es lo que Es más, hay. esa es la controversia que hasta ahora se mantiene, porque muchos se preguntan quién tendrá mayor influencia sobre Ucrania en base a lo que estamos conversando, y claramente se prevé que la influencia occidental se mantendrá, termine como termine el conflicto, ¿no? Esa es más allá de que Rusia es el claro vencedor en esta guerra, la influencia occidental se mantendrá, la misma que desató la guerra, la misma que generó que hace algunos años, a través de un golpe de Estado,
se escribiera la primera página, o se escribiera en la primera página de este conflicto. Pero bueno, es un asunto que vamos a seguir de cerca, Fernando. Ya hay antecedentes, así que lo digo nuevamente, no se despeguen de la programación de Prensa Alternativa porque vamos a estar muy activos. Y bueno, no solamente no se despegue de la programación de Prensa Alternativa, no se despegue tampoco de las participaciones de Fernando Moragón en diversos canales de YouTube. Por favor, Fernando, cuéntanos dónde te podemos ver, en qué horarios, que es algo que le interesa mucho al público. Bueno, pues ya digo, con el permiso de Trump, porque Trump nos tiene locos, porque es que es una detrás de otra, no nos deja descansar, estamos con la lengua fuera aquí, pero bueno, habitualmente, es decir, siempre, más o menos, los lunes, como hoy, y los miércoles en Prensa Alternativa. Luego los martes y los jueves en el canal de Ariel Umpierrez hacia las 21 horas. Los miércoles también y los domingos ahí en el canal de Ezequiel Vistoletti también a las 21 horas, hora de Madrid, siempre. Y luego también en el canal de Ezequiel Vistoletti, pero ya por mi cuenta, es decir, yo solo, los viernes, ya esto a las 23 horas, a las 11 hora de Madrid de la noche. Y casualmente hoy, con todos estos líos, conmemoración pues eso, los 3 años de guerra, etcétera, pues específicamente hoy también me pueden ver. He tenido la ocasión de intervenir en todo geopolítica, ¿no? En Negocios TV y también hace un rato en Radio Intereconomía, que también tienen un canal de YouTube, pues bueno, pues también he podido intervenir allí. Pero esto es de estas cosas que me llaman de vez en cuando, quiero decir. Pero vamos, ha coincidido hoy, o sea que bueno, ahí también poniendo verdes a lo que hay que poner verdes. Así como tu suéter, como la chompa ahí, verde. Más verde que esto. Qué bueno. Bueno, Fernando, te agradezco porque siempre es un privilegio conversar contigo, es una grata plática la que siempre se nos da y esperemos y esto es algo que siempre resaltamos, ¿no? Son 48 horas donde puede pasar mucho, ¿ah? De acá cuando nos encontremos, Fernando, podría estar acabándose el mundo, no, ojalá no, pero podría estar pasando cualquier cosa. Así que hay que estar atentos, ¿eh? Estén muy atentos, amigos, a Prensa Alternativa. Ya lo saben, en la descripción del video pondremos la parrilla para que usted pueda presenciar a Fernando Moragón en los diversos espacios de YouTube, de esta plataforma que se ha vuelto un medio para poder llegar a tanto público. Fernando, te agradezco nuevamente. Mi nombre es Enzo Enchante, queridos amigos. No olviden comentar, compartir, darle me gusta y suscribirse a este canal, Prensa Alternativa. Nos reencontramos muy pronto. Adiós. Hasta luego, gracias.